Hola, ¿qué tal? Soy Maru Orozco, directora de la Escuela de Finanzas en la Universidad de Anáhuac y presidente del IMEF en Querétaro. Me da mucho gusto saludarlos para darles algunas recomendaciones para las empresas sobre cómo enfrentar la crisis del coronavirus actualmente, sobre todo en materia financiera. Vamos, es fundamental cuidar el flujo de efectivo. Definitivamente, en estas épocas de crisis y de confinamiento, una de las principales estrategias que tenemos que cuidar como empresarios es cuidar el flujo de efectivo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, pues haciendo un mejor control de gastos, teniendo una revisión exhaustiva de cuáles son esos gastos que no pudieran ser necesarios para el negocio o que pudieran no ser necesarios para el negocio. ¿Qué es lo que no se requiere actualmente para que el negocio siga en marcha? Algunos ejemplos, por ejemplo, reducir los gastos o los costos en leasing, reducir los gastos o costos en marketing, invertir en nuevos canales de venta para venta remota o venta en línea. A veces suele acumularse mercancía que no se utiliza y se debe revisar qué se puede hacer para liquidar esta mercancía y de esta forma obtener flujo. Debemos recordar que existen varias áreas dentro de la empresa que nos pueden ayudar a generar flujo de efectivo, y son esas fuentes de efectivo las que tenemos que buscar para poder contrarrestar a esos usos del efectivo que como empresas tenemos dentro de esta crisis económica. Algo más que tenemos o que podemos hacer es renegociar. Es una muy buena estrategia renegociar esos créditos, para tratar de tener liquidez. Se puede dialogar con los proveedores para aplazar un poco los pagos. Se puede dialogar con los bancos para reestructurar las líneas de crédito que tenemos o incluso acceder a más líneas de crédito. En etapas de la crisis de micro y pequeñas empresas, algo importantísimo es ajustar los gastos de la empresa, que los miembros de la empresa ajusten sus ingresos de manera conjunta y de manera convocada, vamos a llamarle así, que los dueños de las empresas negocien con sus trabajadores para que haya un ganar-ganar, que se tomen vacaciones, que trabajen de forma escalonada o que trabajen desde casa. Y en la medida de lo posible no llegar a la reducción de sueldos para ser también socialmente responsables. Definitivamente en este momento la responsabilidad social ha cambiado su estructura y su esquema. Estamos hablando de responsabilidad social directamente con nuestros empleados. Una nueva estrategia de negocios. Tenemos que buscar una nueva estrategia de negocios en dos partes. Actuar con el día a día y con enfoque en la operación del negocio para reducir las iniciativas a futuro, de largo plazo. También tenemos que buscar esta estrategia de largo plazo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Hacia dónde queremos llegar? ¿Y qué es lo que podemos hacer para que nuestro negocio alcance esas metas de largo plazo? Y quizá replantearlas, decir, ¿qué es lo que tengo que mover? ¿O qué es lo que ya no está dentro de mis planes de negocio a largo plazo? ¿Y cómo puedo alcanzar los nuevos planes de negocio? Les recuerdo, el flujo de efectivo es fundamental y en este tema los estados financieros en los cuales tenemos que centrar especial atención es precisamente en el estado financiero del flujo de efectivo y en el estado financiero del estado de resultados, que nos puede dar una visión de cuáles son esas inversiones que debemos cancelar, esas contrataciones que debemos mantener por el momento en stop o hasta un nuevo aviso, y actuar con prudencia y evaluar el impacto financiero de cada una de las decisiones que estamos tomando. Sin duda, también podemos buscar crédito, acceder a crédito y determinar cuánto dinero necesito, para qué lo voy a utilizar, a qué plazo lo voy a utilizar y cómo voy a invertir ese dinero y ese capital al que voy a tener acceso. ¿Qué flujos de efectivo también voy a generar para poder pagar ese crédito? Es importantísimo tener una estrategia de flujo de efectivo y nuevamente
reitero, de flujo de efectivo para poder atender a estas obligaciones en el corto, mediano o largo plazo que me ayuden a alcanzar los objetivos de mi empresa y replantear qué es lo que voy a hacer. Antes de pedir el préstamo, hay que hacer un esfuerzo muy grande para reducir los gastos, cobrar cartera vencida, bajar inventarios, vender equipo o maquinaria que no sea necesaria, que pueden ser también estas fuentes de efectivo, con el propósito de no tener que acceder a un crédito que posteriormente pueda ser impagable o de sufrir una deficiente capacidad de pago en el mediano o en el largo plazo. También tenemos que tener prioridades en cuanto a la gestión de riesgos. ¿Cuáles son estas estrategias que tengo que determinar para poder identificar cuáles son los riesgos que mi empresa está presentando o a los que se está enfrentando, no solamente por la crisis del coronavirus, sino por la crisis económica que se viene más adelante? Cuidar esta calificación crediticia que tenemos como empresas o que pudiéramos tener, incluso aunque seamos empresas pequeñas o microempresas, tenemos que cuidar esa calificación que nosotros mismos quizá nos estamos poniendo de cómo somos de pagadores. Y sin lugar a duda también tenemos que empezar a pensar en una posición de arriesgar para ganar. En toda crisis hay oportunidades y debemos de abrir muy bien los ojos y determinar cuáles son esas estrategias, cuáles son esos puntos en donde yo me puedo enfocar para buscar nuevas oportunidades de negocio, innovar, tratar de buscar nuevas oportunidades para que con las cosas que yo ya sé dentro de mi negocio, cómo puedo innovar dentro de las nuevas conductas del consumidor que se están presentando actualmente y que se van a presentar también después del confinamiento. Estas son algunas estrategias que quiero compartirles y que me da mucho gusto poder hacer este video, presentarles también la página de la universidad, las redes sociales del IMEF y estar siempre a sus órdenes para cualquier duda, para cualquier comentario. Me pueden encontrar en la Universidad Anáhuac como la maestra María Eugenia Orozco, directora de la Escuela de Finanzas, o en el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas como presidenta del instituto en Querétaro. Mucho gusto. Hasta luego.